ha pasado un mes aproximadamente, un poquito menos de un mes, desde lo que será, lo que es, de hecho, la catástrofe natural más importante de los últimos años, o al menos de la historia moderna de España. Es bien. Yo, el día 1, el día que vino la riada, el día que vino el agua, porque no llovió, porque es que la gente dice, no, es que la EMET no sé qué, aquí no llovió, ¿vale? Vino una riada, un tsunami, como queramos llamarlo, un desbordamiento de cauces, y ese día no estaba allí. No estaba allí, yo estaba en mi casa, y cuando pues la gente que quiero que vive allí, pues estaba hablando por teléfono hasta que se cortó la comunicación. En el momento que se corta la comunicación, pues nada, pues yo me pongo a buscar en televisión me estaban entregando en Televisión Española el Balón de Oro a no sé quién, pues supongo que era una noticia bastante más importante, o al menos el pan y circo de los emperadores romanos, y me pongo a informarme por internet, y tampoco había mucha información. No había mucha información porque evidentemente la gente de allí dentro se había quedado sin cobertura. Al día siguiente no hay noticias, en la televisión no dicen nada, en ninguna parte no hay comunicaciones oficiales prácticamente de nada que yo esperaba que al menos dijesen la gente está bien, la gente está mal, aquí han habido 10 muertos y son esto, Perico, Juanito y no sé qué, no sé, algo. No sabíamos nada, pues no sabíamos nada. Pasan las horas y yo ya no puedo más. Así que opté por ir para allá, evidentemente. Así que cojo la bicicleta. Digo, voy ahí a ver qué es lo que ocurre. Bueno, primero me encuentro esto. Esto es el río de Valencia. El río de Valencia no lleva agua. Esto es un río seco, para quien no lo sepa. Esto es un río absolutamente seco. No es el río, es el nuevo cauce, es el Plan Sur, y estaba lleno de agua como si fuese el Ebro. ¿Vale? Y ahí ya realmente me empiezo a preocupar. Había ido a las 7 de la mañana, pero no me habían dejado entrar. Así que por la tarde digo, vuelvo en bicicleta porque no me van a dejar entrar. Bueno, me empiezo a encontrar con todo esto, y el panorama realmente era absolutamente desolador, sobre todo cuando entrabas en esa zona. Tú tenías Valencia tranquilamente, tenías este puente, estamos aquí, tú vivías en Valencia con tus cosas, habían quitado el metro, eso sí, al parecer porque los metros se guardan y los sitios de reparación están en esa zona del sur de Valencia. Habían quitado el metro, pero aparte de eso, la gente seguía con su vida. Estaba todo, pues yo cojo la bicicleta, me marcho para allá, llego hasta el puente, me veo todo ese agua y digo, empezamos bien. Yo no sabía que me iba a encontrar, y realmente fue un viaje tremendo hacia la zona de Alfafar que iba yo. Al principio, en la zona de Benetúser, o sobre todo en esa zona, pues habían abierto los bares, la gente estaba saliendo a cenar, la gente de Benetúser pues podía ir a Valencia, estaba a unos cientos de metros y podía acercarse a Valencia. Tú ibas caminando, sí que había cosas como por ejemplo los típicos supermercados, esos supermercados que se habían puesto a alguien para organizar, pero se lo podían llevar todo. De hecho había que tirarlo todo, no tenía sentido. Hay gente que dice que robaban comida, la gente dejaba entrar a los supermercados perfectamente bajo su propia responsabilidad. Hay que tener en cuenta que la comida que se supone que estaban robando, ¿vale?, no eran galletas, es que las galletas habían estado sumergidas en barro. Es que era imposible robar comida, que la gente al final salía con botellas de whisky y daba igual, porque al final el supermercado tenía que eliminar todas esas cosas, tenía que quitarlo todo. Eso hizo Mercadona, ya lo contaré más adelante, que lo hizo muy bien. Cuando tú ibas pasando, ibas acercándote, cuando ya llegabas a Seaví, que ya no había luz, que no había nada, y el barro empezaba a aumentar hasta un nivel de cuando ya pasabas el barrio de Orba, que el barrio de Orba es un barrio en Alfafar. Cuando ya llegabas al barrio de Orba, ahí en algunas zonas, o casi todas las zonas, ya el barro llegaba hasta las rodillas, con lo cual, por supuesto, no podía ir en bicicleta. Yo cogía la bici, me paraba, pues según veía, pero realmente era casi más seguro ir en bicicleta, al menos con mi bicicleta, que ir andando. Pues allá que iba yo con la bicicleta, y bueno, y al final por el barro, pues era más seguro, porque andando
te embarrabas, bueno, te podías lesionar porque era muy fácil caerse. Es un barro muy resbaladizo. Bueno, pues cuando al final llego allí, veo a los seres queridos, etcétera, sé que están bien. Bueno, y yo pues ya me pongo más tranquilo y tengo que salir de nuevo porque tengo que dar fe de vida de esta gente, a sus familiares, a mucha gente que me estaban preguntando que no sabían qué hacer. Realmente nadie sabía qué hacer, porque habían pasado 24 horas y no sabíamos nada en la gente que estaba allí dentro, no sabíamos nada. Pero más sorprendente es que cuando nosotros llegamos allí, cuando yo llego allí, sobre todo cuando empiezo a volver, que ya iba solo, y no era tan tarde, eran las 8 de la tarde, cuando yo iba solo y empezaba a volver, por alguna persona me encontraba, pero estaba prácticamente solo. Eso que veis, por ejemplo, en la fotografía es la luz de mi bicicleta. La zona estaba completamente a oscuras, era una oscuridad completa, y sobre todo lo que más impresionaba ya no era el barro, no eran los coches, era el silencio y la oscuridad. Tú ibas por una ciudad enorme, kilómetros y kilómetros de ciudad, en la que solo había devastación, solo había oscuridad y silencio. El silencio era escalofriante, el silencio era tremendo. Habían cadáveres, no voy a contar nada sobre cadáveres porque no quiero contar, pero en el barro seguían, por supuesto. Ese día no se había retirado ningún cadáver, y pues habían algunos cadáveres todavía por la zona. Cuando llego yo a Valencia, doy fe de vida, la gente está bien, tenían una casa, pero al menos tenían un segundo piso donde no llegó el agua, llegó hasta aproximadamente 1,70 m en esa zona. Bueno, pues cuando llego y me empiezo a poder informar, veo que no hay nada, no hay realmente noticias de ahí dentro, no está entrando nadie. Yo cuando salgo, es curioso que veo a un chico con una cámara, bueno, a un chico con un cámara, era un chaval con un cámara. Yo digo, este me suena, pero no sabía de qué. Al día siguiente lo supe. Estamos hablando de que la riada pasa el martes, yo voy el miércoles, también volví el jueves, viernes, sábado, en fin, no dejé de ir a partir de entonces. Bueno, pues aquí no se decía nada, todo era la catástrofe de Valencia, pero nadie sabía lo que estaba pasando. De hecho, cuando yo volvía en bicicleta, por toda esa oscuridad, había mucha gente que desde los balcones o de algún sitio, sobre todo en la zona más de Alfafar, más lejana, más abandonada, que no tenían contacto con el exterior ninguno, de ningún tipo, no había cobertura, no había, incluso si hubiese habido cobertura, no había electricidad, no podían cargar los móviles. Esa gente sí que incluso me llegaron a preguntar si Valencia le había pasado igual, si seguía existiendo Valencia, porque para algunos de ellos realmente todo su pueblo como tal había dejado de existir. Pues me pongo a informarme y no ocurre nada. ¿Qué quiere decir? No hay nada de nada. Pues sí, que la catástrofe, que no sé qué, hay imágenes de la catástrofe, de algunos pueblos, de Catarroja, de los que no tenían cobertura, no había nada. Estaban completamente aislados y abandonados. No tenían luz, no tenían agua corriente, no tenían calles, no tenían nada. En los que tenían suerte, yo por ejemplo no compro agua en el exterior, yo uso la brita, yo no habría tenido agua, ¿vale? Pero bueno, bien, pues todo esto ocurre, yo vuelvo y empiezo a ver ya en redes sociales pues cierta batalla política absurda que no entendía yo sobre, pues sí, que si el centro de emergencias, que luego se callaron, por supuesto, porque eso era una majadería más. Bueno, sobre varios temas. Y entonces era lo que a mí me empezó a escamar, y bueno, y a mí se me ocurrió poner en Twitter algunos tweets de
de lo que estaba ocurriendo en Instagram y alguna fotografía de las que había hecho, sobre todo a la vuelta. A la ida, sinceramente, sin saber cómo estaba la gente, no tenía ninguna gana de hacer ninguna fotografía. A la vuelta pues me paré un par de veces o 3, tenía que, pues eso, las fotografías que estáis viendo, 5 o 6 fotografías, todo lo más. Porque yo lo que había visto es que habían pasado 24 horas y allí no había nadie. Uno se puede esperar que esté la Guardia Civil, que esté el Ejército, que estén siendo ayudados, que haya gente haciendo censos de si estamos todos bien, si alguien había pasado, pero no había pasado absolutamente nadie. Nadie para ayudar, nadie. Todos esos maravillosos servicios de emergencia, toda esa policía que no les acuso a ellos, pero que forman parte de lo que yo pago todos los meses y por lo que yo pago impuestos. No pago para todas las majaderías que están haciendo, sino yo pago impuestos para que me cuiden, para tener agua, para que tener la casa limpia. Para eso pago impuestos. Para que construyan las putas carreteras, para eso pago impuestos. No entendía nada y me puse a rajar un poquito con 2, 3 tweets con las fotografías que yo llevaba, y de repente, oh sorpresa, apareció un ejército de gentuza y me metieron en algo llamado la fachosfera. De repente, yo, como me quejaba y decía que no había nadie allí, que no podía hacerse, pues nada, estaba yendo en contra probablemente de lo que estaba diciendo Televisión Española o Amazon, es que me da igual. Es decir, ahí no había nadie, ni de la Generalitat, ni siquiera locales. Es decir, había gente como la Guardia Civil, que los únicos restos que tienen son estos que pongo aquí. No digo que no estuviesen, pero no tenían medios, todos sus medios se habían ido a la mierda, como podéis ver en la fotografía. Los coches de la Guardia Civil estaban al lado. Yo por ese coche de la Guardia Civil tuve que subir por el campo porque no había forma de pasar. Es decir, al principio me sabía mal, porque luego dije, ¿realmente estoy pensando en que voy a rayar el coche? Es decir, porque al principio cuando pasaba gente de los coches intentaban no rayarlos y luego vi que era absolutamente estúpido. Pero sí que es cierto que la gente se empezó a cabrear. Yo cuando dije en un Twitter que allí no había estado, pues volvieron todas esas hordas de trolls a machacarme. Entonces yo dije, aquí hay mucha gente que está intentando sacar rédito político y que les importa una mierda a las víctimas. Y es hasta donde estaba el juego. El juego se estaba jugando en otro sitio. El juego se estaba jugando en a ver quién saca más rédito político de esto. Y la gente se dio cuenta de que ellos seguían día 2, día 3, día 4. El día 4 vi un uniforme por primera vez. El día 4 vi un uniforme de 2 policías locales, eran 2 uniformes, ¿vale? No sea que me metan como un bulo. Eran 2 policías locales que se pasaban a ver durante el día. Pasaron por ahí. Día 4 creo que era sábado o algo así, no me recuerdo, sí, el día 4 recuerdo que era cuando vi. Yo hasta el día 7 no vi una máquina para retirar nada, ni barro ni nada, pero el día 4 empezó a suceder una cosa, que el día 3, el jueves por la noche, se emitió un programa que se llamaba Horizonte, en el que sí que llegaron aquí. Porque si bien estaba diciendo todo el mundo que ahí no se podía llegar, no se podía llevar ayuda, y esto lo estaba leyendo yo en muchos sitios, de bulos como la Radio de Televisión Española o cualquiera de esas terminales mediáticas del Estado, por una parte decían que no se podía pasar y era mentira. Yo llevaba 4 días pasando, tardaba como 45 minutos desde Valencia, más o menos, desde la zona de la Cruz Cubierta, ahí te ponías a andar, pues al final en 40-45 minutos te hacías el trayecto. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta a diario. Es que de repente llega el señor, el marido de Begoña Gómez, y dice que si queremos ayuda que la pidamos. Lo que tiene que hacer es pedirlo. Eso fue lo que tiene que hacer es pedirlo. Ahí dentro
más conmoción o más indignación provocó. Lo que tiene que hacer es pedirlo. Eso no es ser un puto inútil como lo es Mazón, que es un puñetero inútil. No sé si se puede decir puto en YouTube. ¿Vale? Como es Mazón, un inútil, y con esa cara de panoli, de persona sobrepasada. Que, decir, eso no puede ser un líder. Dicen, no, es que tiene que emitir por esto, tiene que emitir, evidentemente. Es una persona que se vio sobrepasada, es que está en su cara, su rostro es una persona sobrepasada. Para esto necesitamos a alguien fuerte, quien sea. Pero alguien que en estos momentos se suba a un tanque como Boris Yeltsin y tome las riendas del asunto. Evidentemente fue una persona absolutamente sobrepasada. Pero una cosa es ser un idiota y hacer las cosas mal, y otra cosa es tomarnos el pelo. Aquella frase fue una tomadura de pelo. Y cuando a los 2 días o 3, no recuerdo bien, no estoy cogiendo la cronología exacta, cuando a los 2 o 3 días viene aquí y se lo quieren comer, es normal, porque nos había tomado el pelo. Porque eso es de tomarnos el pelo, eso es de tratarnos como basura. Es decir, si quieren más ayuda, que la pidan. Somos tus putos ciudadanos, los ciudadanos del país que gobiernas. Es tu puta obligación. Punto. No hacer rédito político y digo, no voy a hacer nada, que se mueran si es necesario, pero bueno, yo me tengo que quedar en mi asiento. Eso ha sido una de las actuaciones más patéticas y pobres que he visto yo jamás en una democracia. En una democracia, en cualquier sistema de gobierno. Es que ya no es hablar de una democracia, es de cualquier sistema de gobierno. Es que eso un dirigente no lo hace nunca. Un dirigente tiene que poner todos los medios a su alcance al minuto 1. Como se puso en Marruecos, que decía la ministra. Bueno, eso fue la absoluta indignación. Evidentemente, luego cuando fue a Paiporta, que lo quisiesen linchar, yo creo que podría haber sido un linchamiento. Estoy completamente convencido. Tenía que estar ahí dentro para entender lo que se estaba viviendo, para entender la tomadura de pelo que nos habían hecho. Teníais que estar ahí dentro. Y luego encima, para seguir calentándonos más, lo que dice en su declaración es: yo estoy bien. Yo estoy bien. A mí qué cojones me importa cómo estés tú. Yo estoy bien. A mí me importa cómo estamos ahí dentro. A mí me importa todo lo que ha pasado ahí dentro. Que han sido unas poblaciones completamente abandonadas. Y luego todavía hay gente que dice, no sé quién actuó desde el primer minuto. Ahí no había ni Dios. Ni Dios. Esto os lo puede decir Santiago Posteguillo, que estaba allí también, que lo dice mucho mejor que yo, porque es un gran escritor, porque los que estaban allí estaban solos, día tras día. Y cuando se hacía de día y tenías que seguir limpiando o haciendo lo que puedas, ahí estabas. Y entonces, bueno, ya he hablado de los bulos, ¿vale? Y hablaré más de los bulos, porque hay que tener muy poca vergüenza para desinformar como se ha desinformado y hablar de que los demás son los que hacen los bulos. Hay que tener muy poca vergüenza. Que después de Iker Jiménez y todos estos que se suponía que no se podía pasar y con una furgoneta normal acabaron entrando con una furgoneta tal cual y instalaron todas las antenas que necesitaban en nada, en 24 horas se prepararon, compraron antenas o consiguieron antenas e instalaron ahí para dar información de verdad desde donde estaba. Y lo que pasó, como dice ahí, que con la revolución de los balcones, fue la revolución de los balcones, porque la gente estaba hasta los cojones, y está hasta los cojones, porque a día de hoy, un mes después, hay barro a punta de pala. Los coches los están retirando, bueno, los están alejando, porque no saben qué coño hacer con ellos. No creo ni que haya un plan, ya veremos qué hacen con los coches. Hay muchísimos coches todavía tirados por ahí. Garajes privados todavía llenos de fango. Y ese fango, por supuesto, acaba sacándolo a la acera otra vez, y vuelve el barro, y vuelve y más barro y más barro. Es que a partir de eso, y de algunos que empezamos a entrar en la zona,
la gente de Valencia y la gente de toda España se empezó a dar cuenta de que se podía entrar, de que le estaban contando una mentira, de que el Estado central, autonómico, todos se dedicaban a desinformar. Y bueno, y se dieron cuenta. Y entonces empezaron a entrar. Han sido los voluntarios. Los voluntarios son los que han llevado agua cuando no había agua. Porque no había agua. Había gente que estaba, pues gracias a Dios, algún vecino te podía dar algo de agua, que era como funcionaba la cosa. ¿Vale? Pero la gente empezó a traer agua, empezó a traer leche, galletas, cosas básicas. Luego, al cabo de unos días, ya teníamos leche y galletas por todas partes, porque habíamos comido leche y galletas durante mucho. Todavía me acuerdo, pero gente de todas partes. Todavía me acuerdo los michirones murcianos que me he comido de uno que entró de Cartagena con un todoterreno. Ese fue el primer vehículo que vi externo, creo que sería el viernes, o algo así. Y había unas latas michirones, no las había probado, son como unas habas gordas. Muy buenos, por cierto. Luego oí los michirones hablar de que la Cruz Roja se estaba intentando llevar todo. Eso es cierto también. Toda esa gente, no es que no hubiese estado, es que no había ONG, son los clásicos, no estaban. ¿Quién estaba? Gente normal, la sociedad civil. El pueblo salva al pueblo. La sociedad civil es la que ha intervenido. La sociedad civil es la única que ha estado ahí, que ha llevado comida, ha ayudado a ancianos, ha limpiado casas. Es que no te puedes imaginar el sábado las riadas de gente que habían. El domingo no, porque ya pusieron que hay alerta roja y querían llevarlos a todos a no sé dónde, querían organizarlo, entonces ya la cagaron. Pero viernes y sábado empezó a ir la gente, pero a capazos. Luego, como no, había que instrumentalizar toda esa gente. Mal. Tremendo. Uy, están ayudando. Mal. Uy, están dando de comer. Fachas. Uy, están avisando de lo que hay ahí dentro. Fachas. Uy, no están de acuerdo con el presidente, nuestro magnífico líder. Facha. De repente todos nos convertimos en fachas. Todos los de ahí, los vecinos, los que ayudábamos, los que no sé qué. Pues ya no sé lo que es ser facha, si estar en contra de Pedro Sánchez, seas de donde seas, porque cualquier día a tuiteros como a gente como Anuj, que es de izquierdas, por haber criticado a Pedro Sánchez, va a ser otro facha. Es que facha es cualquiera hoy en día. Ramón Tamames, Felipe González, aquí parece que lo somos todos. Eso ya hablaré otro día de cómo Goebbels hablaba. Repasaremos las 11 propuestas de Goebbels, los 11 principios de la propaganda, pero será otro día. Muchas gracias.